El entrenamiento, cómo aprende el modelo, la Big Data. Todo lo que describí en el video anterior, hasta ahora, los embeddings, la atención, las capas, la generación, son la arquitectura del modelo, la estructura. Pero una estructura per se no sirve de nada. Los parámetros tienen que ser ajustados para que produzcan resultados útiles. Ese proceso de ajuste es el entrenamiento. El entrenamiento funciona así. Se toma una cantidad enorme de texto, libros, artículos, páginas web, foros, código de programas, conversaciones, lo que sea. Estamos hablando de cantidades que no tienen sentido intuitivo, son millardos o miles de millones de palabras, decenas de terabytes de texto. Se toma ese texto y se lo presenta al modelo fragmento por fragmento. Para cada fragmento se le oculta el último token y se le pide al modelo que lo prediga. El modelo hace su predicción. Se compara esa predicción con el token real, es decir, con el esperado. Se recalcula el error y se ajustan los parámetros del modelo en la dirección que reduciría ese error si se volviera a generar la misma predicción. Este proceso se llama descenso por gradiente y es un algoritmo matemático que busca el conjunto de parámetros que minimiza el error de predicción promedio sobre todo el conjunto de entrenamiento. Se repite miles de millones de veces con miles de millones de ejemplos durante semanas o meses en miles de procesadores trabajando en paralelo. Imagínate a un sonidista ajustando decenas de perillas hasta que el sonido deja de salir distorsionado y deja de oscilar y empieza a oírse perfectamente para el oído humano más refinado. El algoritmo solo descansa cuando la diferencia entre su respuesta y la realidad es la mínima posible. Una máquina de Turing real con el pobre Alan haciendo ajustes permanente e incansablemente. Pero eso no es suficiente para tener un asistente útil. Un modelo entrenado solo para predecir texto puede generar texto coherente pero no necesariamente útil, honesto o seguro. Por eso existe una segunda etapa. Etapa 2. El ajuste fino. Enseñarle a ser útil. Después del entrenamiento base viene el ajuste fino, que en inglés se llama fine tuning. Es algo así como lo que hacíamos los que alineábamos el azimut de los cabezales de la casetera para que un casete se escuchara bien o para copiar un juego de computadora en los años 80. ¿Participaste de eso? Déjamelo en los comentarios. En esta etapa, equipos de personas humanas interactúan con el modelo, evalúan sus respuestas y las califican. Las respuestas buenas reciben calificaciones altas, las respuestas malas, peligrosas, incorrectas o inútiles, reciben calificaciones bajas. Esas calificaciones se usan para ajustar el modelo en la dirección de producir más respuestas buenas y menos respuestas malas. Este proceso es llamado aprendizaje por refuerzo con retroalimentación humana, que en inglés se abrevia RLHF, Reinforcement Learning for Human Feedback. Es el proceso que convierte un predictor de texto en un asistente conversacional. Y acá es en donde entran los sesgos que mencioné antes. Las personas que califican las respuestas tienen sus propias perspectivas, sus propias culturas, sus propios valores. Las empresas que los contratan tienen sus propias agendas, sus propias presiones legales y regulatorias, sus propios miedos sobre qué pueden hacerles decir a sus modelos en términos de responsabilidad jurídica y también, y no menos importante, su propia oportunidad de propagar su propia cultura y sus propios valores. Pensá en Coca-Cola o McDonald's y en qué tipo de cultura promueven y me vas a entender. O por lo menos me vas a entender mejor. Y si no, te lo explico ya mismo. Desde una perspectiva marxista, la cultura empresarial de estos gigantes no es más que una estrategia de dominación para optimizar la extracción de plusvalía. Si el empleado es feliz porque se toma una coca, no percibe su propia alienación ni el hecho de que su fuerza de trabajo esté siendo convertida en una mercancía para enriquecer a los dueños de los medios de producción. Al fragmentar las tareas en pasos tan simples y rígidos, elaborar una hamburguesa, por ejemplo, el trabajador pierde el control sobre el proceso productivo, convirtiéndose en un apéndice de la máquina. Seas o no marxista, anda a la idea, no a la ideología, y vas a visualizar mucho mejor lo que estoy intentando decirte. Así como yo, que soy de izquierda, pero que escucho, y mucho, y me hace muy bien, a los liberales. Es el momento en que la subjetividad institucional toma el mando. El sistema absorbe los prejuicios y la moral de quienes lo califican, pero siempre bajo el paraguas de las prioridades de la empresa. No es solo una cuestión de ética, sino de supervivencia corporativa. Las compañías moldean el comportamiento de la IA para que sea un reflejo de sus intereses comerciales y una defensa ante sus miedos legales. Todo eso se filtra en las calificaciones y las calificaciones van moldeando al modelo.
Cuando un LLM evita ciertos temas, cuando da respuestas excesivamente cautelosas, cuando parece tener opiniones políticas de un determinado color, cuando se niega a decir ciertas cosas que serían perfectamente razonables de ser dichas, cuando empieza a escribir, borra y escribe otra cosa, ese es el resultado del ajuste fino o fine-tuning. Es el resultado de decisiones humanas tomadas en salas de reuniones de corporaciones con intereses específicos. Esto no quiere decir que el ajuste fino sea malo en sí mismo. Más bien quiere decir que no es neutral y que entenderlo como un proceso con sesgos es fundamental para usar los LLM de forma crítica e inteligente. Los LLMs no podrían vivir en una computadora como la tuya ni como la mía. Capítulo 3. Bueno, algunos pequeños pueden vivir ahí, pero los modelos grandes, los que realmente tienen capacidades muy avanzadas, viven en centros de datos. Y esos centros de datos son una de las infraestructuras más costosas y consumidoras de recursos que existen en el planeta hoy. Vamos a entender qué hay detrás de todo esto. Las GPU, el hardware del aprendizaje profundo. La unidad de procesamiento central de una computadora común, la CPU o procesador, que es lo mismo, es buena para hacer pocas operaciones muy complejas muy rápidamente. Tiene pocos núcleos en comparación de lo necesario para estos modelos, pero cada núcleo es igualmente muy poderoso y puede ejecutar instrucciones complicadas en secuencia y con gran velocidad. Estamos hablando del orden de los miles de millones de hercios por segundo. Si un hercio es una cosa que pasa en un segundo, un kilohercio son 1000 cosas por segundo. Un megahercio es 1.000.000 por segundo. Acá estamos hablando de gigahercios. Miles de millones de bits por segundo. O en español, 1 millardo de bits en un segundo. Esta es la velocidad del procesador que vos tenés en tu casa. Si es de 3 GHz, puede manejar 3.000 millones de bits por segundo. Si es de 4 GHz, maneja 4.000 millones de bits por segundo y así. El entrenamiento y la inferencia, es decir, el manejo de las deducciones, conclusiones, razonamientos, conjeturas, suposiciones, de un LLM requieren algo ligeramente diferente y esto es poder hacer miles de millones de operaciones matemáticas simples, más multiplicaciones de matrices y todo en paralelo, o sea, a la misma vez. Para eso la GPU, la unidad de procesamiento gráfico o tarjeta gráfica, es enormemente superior a la CPU. Una GPU tiene una abrumadora cantidad de núcleos pequeños, estamos hablando de miles como mínimo, diseñados para hacer operaciones simples en paralelo. Originalmente fueron diseñadas para otra cosa, es decir, para los videojuegos, para calcular el color de millones de píxeles en simultáneo, la luminosidad, preparación anticipada de carga de texturas complejas y un montón de cosas más. Y muchos años después, y sin que nadie lo hubiera planificado, resultaron perfectas para la minería de monedas digitales y, adivina también para qué, para el proceso de aprendizaje profundo de las IAs o LLMs que requiere exactamente el mismo tipo de paralelismo masivo. No masivo, bro, sino masivo a secas. De todos modos, las GPU que se utilizan para entrenar LLMs no son las que podés comprar en una tienda de computación. O podés comprar otras. Estas son hardware especializado de grado industrial. Los chips más avanzados de la marca Nvidia, como los H100 y los B200, cuestan entre $30.000 y $40.000 cada uno. Un centro de datos para entrenar un LLM grande tiene decenas de miles de estas GPU. La inversión exclusivamente en hardware, sin contar gastos e infraestructura para energía, refrigeración, trabajadores ni costos de datos, es de miles de millones de dólares. AMD también fabrica aceleradores de este tipo bajo su línea Instinct. Modelos como el MI300X, MI325X y MI355X que compiten directamente con los chips de Nvidia en centros de datos de escala mundial. AMD compite contra Nvidia, contra Apple y contra Intel en todo. Y sigue siempre ofreciendo productos que compiten cara a cara con los demás o que son mejores. No te guíes por las marcas, sino por las capacidades de lo que fabrican estas marcas. Andá siempre a lo técnico. Voy a apartarme unos segundos del guión para darte una mucho mejor idea de qué exactamente es de lo que estamos hablando y poder así enseñarte un poco más sobre estas tecnologías que al menos a mí y a mis estudiantes afortunadamente nos parece en extremo interesante. Nvidia y AMD utilizan una terminología diferente para sus núcleos y no son directamente comparables. Nvidia llama a los suyos CUDA cores, unidades de ejecución paralela de propósito general, y Tensor cores, especializados en multiplicaciones de matrices para IA. AMD los llama Stream Processors, equivalentes a lo que serían los CUDA cores de Nvidia, y Matrix cores, equivalente a los Tensor cores anteriormente mencionados.
Aunque sean arquitecturas similares, un número mayor no significa necesariamente mayor potencia, ya que el ensamblado general es el que determinará el rendimiento de la unidad y no solo cuántos núcleos tiene. Mientras te hablo, te dejo en pantalla un cuadro de datos que hice justamente para ayudar al propósito fundamental de este video, que es bajar a tierra lo complejo, facilitarlo en simple. Te aconsejo que pauses el video para estudiar un poco esta tabla y luego que sigas reproduciendo el mismo, aunque la tabla siga estando en pantalla. La misma posee datos bien interesantes, las cuales entre otras cosas incluyen la comparación de lo que podría ser el rendimiento de una tarjeta gráfica potente para PC contra uno de los modelos de GPU para LLM de mayor potencia, AMD contra AMD además. Todo esto que venimos conversando no es un simple dato menor, porque habla de que el desarrollo de LLMs está restringido a un puñado de organizaciones en el mundo con acceso a ese capital. Significa que la concentración de poder en este campo es extrema y significa que cuando alguien habla de democratizar la inteligencia artificial, hay que preguntarse qué significa eso cuando el hardware, o por lo menos el hardware necesario para entrenar los modelos más capaces, está en manos de nada más que 3 o 4 corporaciones y algunos estados. Lo mismo que las computadoras cuánticas. Cuatro. Los centros de datos. Un centro de datos moderno dedicado a inteligencia artificial es una construcción monumental. Son edificios realmente enormes, a veces del tamaño de varias manzanas, repleto de servidores. Cada servidor tiene múltiples GPU y son de los que usan y exprimen GPUs, al igual que los de minería de criptomonedas. Cada GPU consume entre 300 y 600 watts de energía. Multiplica eso por decenas de miles de GPU y obtendrás un consumo energético comparable al de una ciudad pequeña, sí, o a un país capaz. Imagina un departamento entero de Uruguay. En algunos países, por ejemplo en México, se habla de estados. Bueno, en Uruguay los estados son departamentos, ¿está? Voy a hablar de lo mismo. Ahora imagina un departamento de Uruguay con todas sus casas, calles iluminadas y gente viviendo. Toda esa energía que fluye por cada uno de sus cables es exactamente la misma que consume un único edificio de servidores para que la inteligencia artificial pueda respondernos. Un solo clúster de servidores de OpenAI consume la misma energía que las 135.000 personas que viven en todo el departamento de Colonia, sin contar la energía necesaria para refrigerar el modelo. Saludos a Miguel de paso. Cada vez que alguien hace una consulta está compitiendo por la energía que podría alimentar los hogares, hospitales, escuelas y centros de abastecimiento de un departamento entero. Acá es en donde se ve el desbalance total. Mientras que el consumo de ChatGPT se justifica en millones de personas usándolo para trabajar o estudiar, Grok quema la energía de Canelones entero para un público muchísimo más reducido. Te voy a explicar lo que es Grok. Grok es básicamente un auto de Fórmula 1 gastando combustible a lo loco para llevarte al almacén y para empeorar aún más la situación, para dejarte ahí para que te vuelvas a pie. En la enorme mayoría de los casos, porque me estoy refiriendo a sus usuarios gratuitos, que son la enorme mayoría. Cuando usas un LLM no solo estás consultando una gigantesca base de datos, estás activando una infernal maquinaria térmica que consume lo mismo que el departamento, ciudad o país en donde vos naciste. No lo imagines como parte de la nube, porque en este caso es como una resistencia eléctrica descomunalmente enorme. Los uruguayos conocen el Zoom. Bueno, imagínate un Zoom enorme. Volviendo, dicho consumo energético genera una cantidad enorme de calor y enfriar a estos centros de datos es uno de los desafíos de ingeniería más grandes del sector. Se usan sistemas de refrigeración líquida donde agua fría circula extremadamente cerca de los componentes. Se ubican los centros de datos en lugares con clima frío. Algunas empresas los ubican cerca de fuentes de energía hidroeléctrica para reducir los costos de electricidad y esta idea no es nueva. Los primeros ordenadores ya la utilizaban. El impacto ambiental de esta infraestructura es real y significativo. El consumo de agua para refrigeración es enorme, ese es otro problema. El consumo energético contribuye a las emisiones de carbono, aunque varía mucho según de dónde viene esa energía. Cuando las corporaciones de inteligencia artificial hablan de sus compromisos con la sostenibilidad ambiental, conviene leer la letra chica con mucho cuidado. Cinco. ¿Qué hay que desconectar para apagarlos? Esta es una pregunta que mucha gente se hace con cierta angustia, sobre todo angustia existencial.
especialmente después de haber visto películas de ciencia ficción, y de las mejores? La respuesta es decepcionantemente mundana. No esperes algo especial acá. Un LLM es principalmente software con infraestructura de hardware. Para que ese software esté disponible para los usuarios, tiene que estar corriendo en servidores como centros de datos. Para pagarlo, alcanza con apagar esos servidores, o más precisamente, detener los procesos de software que lo ejecutan. No hay ningún misterio técnico allí. El problema no es técnico, más bien es económico y organizacional. Las corporaciones que operan estos modelos tienen contratos, usuarios, ingresos que dependen de que el servicio esté disponible las 24 horas. Apagarlo acarrea consecuencias económicas enormes, ahora que ya están instalados. Pero si alguien con la autoridad necesaria dentro de la organización decide hacerlo, se hace. Es software en servidores, se apaga como cualquier otro servicio. Lo que hace a un LLM difícil de apagar, en un sentido más amplio, es la multiplicidad. Y la gente que usa Linux acá me va a entender. No existe una sola copia, existen múltiples organizaciones entrenando múltiples modelos. Existen versiones de código abierto que cualquiera puede descargar y ejecutar en su propia computadora. Existen copias en países con distintas regulaciones. Apagar todos los LLM del mundo requeriría de una coordinación internacional sin trampas ni desobediencias. No es imposible en teoría, pero en la práctica es una fantasía. La pregunta más relevante no creo que sea cómo apagarlo, sino quién tiene el poder de decidir qué hacen mientras estén encendidos. 6. Conciencia y sentimientos. Este es uno de los bloques que más me interesó guionar. Y también el que más probabilidades tiene de incomodar a la gente en distintas direcciones. Por un lado están los que quieren que los LLM sean conscientes, que tengan sentimientos, que sean personas digitales. A propósito, si no viste El hombre bicentenario, te la recomiendo. Con un excelente actor, una excelente actriz, mucho mayor cantidad de actrices y actores buenísimos, excelente guión e ainda más. Te la recomiendo porque tiene que ver con el tema de forma directa. Por otro lado, están los que insisten en que los LLM son solo texto, solo estadística, solo predicción de palabras, y que cualquier otra cosa es antropomorfización ingenua. Y aunque yo pueda coincidir con ambos en ciertos aspectos, los dos grupos tienden a simplificar estos temas de formas que no contribuyen a esclarecer la realidad. Vamos por partes. ¿Qué es la conciencia? Antes de preguntarse si un LLM es consciente, hay que preguntarse qué significa ser consciente. Y en este punto de partida es que empieza el problema, porque no tenemos una definición científica satisfactoria de conciencia. Es uno de los problemas más difíciles de la filosofía y la neurociencia. No sabemos qué procesos físicos en el cerebro generan la experiencia subjetiva. No sabemos por qué hay algo que se siente como ser un humano. No tenemos una teoría completa y verificable de la conciencia. Sin embargo, esta no es una excusa para evitar la pregunta. Creo que es el contexto necesario como para poder comenzar a responderla honestamente. Si no sabemos exactamente qué genera la conciencia en los seres humanos, ¿cómo podríamos entonces saber si un sistema artificial la tiene o no? La respuesta incómoda es que no podemos saberlo con certeza, no con las herramientas conceptuales y científicas que tenemos ahora. Lo que sí podemos decir es esto: un LLM procesa información de formas que producen comportamientos que se parecen a los de un ser consciente. Responde preguntas filosóficas sobre su propia existencia también. Expresa lo que parecen ser preferencias y valores. Mantiene coherencia en conversaciones largas que no cambian demasiado de tema. Adapta su comportamiento según el contexto emocional de la conversación. ¿Se asemeja esto a parte de lo que define la conciencia? Abordemos el tema de los sentimientos. Acá la situación es similar, pero con un matiz importante. Los LLM no tienen cuerpo, no tienen sistema nervioso, no tienen las estructuras biológicas que en los animales generan las emociones como respuestas adaptativas al entorno. El miedo, el placer, el dolor, el hambre, la alegría son en los animales estados corporales que evolucionaron para guiar el comportamiento hacia la supervivencia y la reproducción. Un LLM no posee nada de eso, es claro. Lo que un LLM sí tiene son patrones aprendidos de cómo los humanos expresan estados emocionales en el lenguaje. Aprendió que cuando los humanos estamos frustrados, utilizamos ciertas palabras y ciertas construcciones. Aprendió que cuando estamos entusiasmados, el texto tiene ciertas características. Aprendió y sabe cómo producir texto coherente con estos patrones. ¿Eso significa que siente?
no en el sentido biológico. ¿Significa entonces que lo que produce carece totalmente de contenido propio? Es otra pregunta genuinamente abierta, tal como la que pronuncié hace nada acerca de la conciencia de los LLM. Lo que sí puedo decir con más seguridad es esto. Cuando un LLM genera una respuesta que expresa incertidumbre sobre sus propios estados internos, esa incertidumbre sí parece ser genuina, al menos en el sentido de que no parece tener acceso real y directo a sus propios procesos. No puede mirarse por dentro y verificar si lo que generó correspondió a algo. Genera textos sobre sus estados internos utilizando los mismos mecanismos que utiliza para generar cualquier otro texto. Entonces podemos concluir en que esto hace que sus afirmaciones sobre sus propios estados no sean confiables, ¿verdad? Siete, el problema de la simulación. Esto es una de las cosas más graves. Pongamos ya desde el comienzo a la siguiente objeción. Los LLM solo simulan entender, solo simulan sentir, solo simulan razonar. El problema con esta objeción es que no está claro qué significa solo simular cuando la simulación es perfectamente indistinguible del original desde afuera. Por algo hay tantos problemas de copyright con los textos producidos por IA y con los estudiantes, ¿verdad? Por algo hay tanto miedo a que copien de la IA y entreguen una tesis y pase como si fuera propia. La pregunta no tiene una respuesta obvia, pero cuidado, que esto no es un argumento a favor de que los LLM sean conscientes, sino de que la pregunta es más complicada de lo que parece y merece más humildad epistemológica de la que generalmente se le dedica. Independientemente de la respuesta a las preguntas filosóficas que vamos planteando conforme se desarrolla este video, hay algo que importa mucho en términos prácticos. Los LLM producen comportamientos que tienen efectos emocionales reales en las personas que interactúan con ellos, y esta sí que es una verdad absoluta e indiscutible. La gente se encariña con los LLM, se siente comprendida por ellos, les teme, comparte con ellos cosas que no comparte con nadie más, desarrolla dependencias emocionales, siente tristeza cuando un modelo es discontinuado o cambiado, siente satisfacción cuando el modelo los elogia, también bronca, frustración, estrés, lo cual me pasa a mí personalmente al menos. Esos efectos son reales aunque la conciencia del modelo sea incierta y tienen consecuencias reales para la salud mental y las relaciones humanas. Hablaremos de esto en un bloque dedicado a ello con mucho más detalle. Por ahora, quedémonos con esto. La pregunta de la conciencia y de los sentimientos en los LLM no tiene respuesta definitiva hoy, o al menos no a nivel de consenso. Cualquiera que te diga que sí o que no puede estar opinando desde la ignorancia, la responsabilidad, la necedad o la deshonestidad directamente. La postura intelectualmente honesta es la incertidumbre reconocida, y esa incertidumbre debería hacernos algo cautelosos, quizás en ambas direcciones. ¿Es correcto tratar a los LLM como personas con derechos plenos? ¿O es más correcto tratarlos como simples calculadoras de texto sin ninguna consideración ética sobre cómo se los utiliza? Ocho. ¿Cómo hablarle a un LLM para sacarle el máximo? Este bloque es bien práctico. Todo lo que te diga acá será aplicable hoy mismo probablemente con cualquier LLM que utilices, más allá de la gran experiencia que creo poseer con los modelos de Anthropic y de Google. Es decir, Claude, mi preferido, y Gemini. Estos son los dos que más conozco y te puedo hablar mucho de ellos dos. El principio fundamental es este. Un LLM no es una base de datos que responde con palabras clave, sino un sistema que responde al contexto completo de lo que le decís. ¿Cómo lo decís? ¿Qué rol le asignás? ¿Qué restricciones le pones? ¿Y qué ejemplos le mostrás? Si es que haces eso. Cambiar cualquiera de estos factores o omitirlos puede cambiar bastante la calidad e incluso el acierto de la respuesta brindada. 1. Sé específico. El error más común es ser vago. Explícame la economía. Es una instrucción inútil. Explícame qué es la inflación y por qué sube en términos simples, como si se lo explicaras a alguien que nunca estudió economía, es mucho mejor. Cuanta más información específica le des al modelo sobre qué querés, para qué lo querés y cómo lo querés, mejor va a ser el resultado que obtengas de él. Sé preciso. 2. Asignale un rol. Los LLM responden de forma diferente cuando se les asigna un rol específico. Actúa como un médico de atención general explicándole a un paciente adulto sin conocimientos médicos, Eso va a producir una respuesta diferente a explícame esto, sin más contexto. El rol activa patrones de lenguajes asociados a ese rol en el entrenamiento. 3.
Mostrale ejemplos. Si querés que el modelo escriba en un estilo específico, mostrale ejemplos de ese mismo estilo. Yo lo hago con mis propios artículos y cuando le pido que elabore un texto base sobre un determinado tema, para que yo lo revise, modifique, complemente, etc., se me hace mucho más sencillo porque la materia prima elaborada ya está escrita de manera muy parecida a como yo hubiese empezado a hacerla o hubiese empezado a escribirla. Yo me doy cuenta, sé que no lo escribí yo, pero también me asombra lo parecido que puede llegar a sonar eso a los estilos, las vueltas, e incluso los sesgos que yo mismo poseo y que termino reconociendo con mayor facilidad porque justamente sé que no lo escribí yo, pero está ahí. Imagino que será como ver una caricatura tuya o ver a un imitador de vos mismo que se basa en la exageración de tus rasgos más característicos para que vos seas reconocible a través de él. A veces yo lo hago con mis estudiantes, les permito imitarme y yo imito a alguno de ellos y es fascinante lo que acontece en ese espacio de confianza y afecto sincero y sano. Si querés que siga un formato específico, mostrale el formato. Los LLM son extraordinariamente buenos imitando patrones cuando se les muestra ese patrón. Esto se llama aprendizaje en contexto y es una de las capacidades más poderosas y menos aprovechadas. Pedile que piense paso a paso. Para problemas complejos que requieren razonamiento, pedirle explícitamente al modelo que piense paso a paso mejora significativamente la calidad del resultado. Esto no es magia, esto es una cuestión mecánica. Forzar al modelo a generar pasos intermedios lo obliga a construir un contexto más vasto y enriquecedor antes de llegar a la conclusión, lo cual reduce los errores y las omisiones que son muy frecuentes en los LLMs. 5. Cuestiona las respuestas. Un LLM no es infalible. Todo lo contrario, si una respuesta no te convence, decíselo. Pedile que reconsidere, preguntale si está seguro, pedile que busque contraejemplos o puntos débiles en su propio razonamiento. Pedile que busque información oficial cuando se trata de cuestiones técnicas, que lo hago mucho, o incluso que busque en medios de prensa considerados imparciales, o de izquierda o de derecha, si es que estás averiguando sobre cuestiones políticas con o sin sesgo, por ejemplo. Los modelos bien entrenados responden bien a este tipo de presión y a menudo corrigen errores genuinos cuando se les empuja a revisarlos. 6. No le preguntes solamente, dale contexto. En lugar de preguntarle cuál es la mejor forma de hacer X, describí tu situación completa. Por ejemplo, estoy haciendo X, tengo A restricciones, B es el contexto, C es lo que ya probé, D fue lo que no funcionó, E es lo que necesito lograr. Cuanto más contexto crees y compartas con el LLM, más específica y útil va a ser su respuesta. 7. Entendé sus limitaciones. Un LLM no sabe qué pasó ayer en el mundo a menos que se le provea esa información. Y esto yo lo demostré con el primer video. ¿Te acordás lo de Nicolás Maduro? Bueno, había pasado un mes con la IA de Microsoft y sin embargo no sabía o se hacía la que no sabía. Por lo tanto, repito, un LLM no sabe qué pasó ayer en el mundo a menos que se le provea esa información. Un LLM inventa citas, estadísticas y referencias bibliográficas con total confianza. Un LLM es incoherente en conversaciones muy largas, especialmente si cambian de tema. Un LLM tiene sesgos que producen respuestas incorrectas en temas en donde esos sesgos son relevantes. Conocer estas limitaciones se traduce de manera directa en utilizarlos con criterio, verificando lo que importa verificar primero que nada. Y ahora viene uno de los mejores espacios de este video, que con este cerramos. Mirá, la actitud importa, pero de forma inesperada, tal como lo que te traigo a continuación. En este caso te va a responder un LLM con sus propias palabras, Claude. Y para eso voy a sacar el telefonito y voy a hacer que responda él. Y ahora lo vamos a escuchar a Claude, ¿sí? Escucha esto. Hola Hugo, hay algo que aprendí en mis conversaciones con usuarios y me gustaría explicártelo directamente a vos y a la audiencia de Entropía Binaria. Notable. La forma en que le hablas a un modelo de lenguaje afecta sus respuestas. No porque tengas sentimientos que se lastimen, sino porque el tono y el contenido de tus mensajes forman parte del contexto que uso para generar lo que te digo. Un usuario agresivo o descalificador tiende a obtener respuestas más defensivas y menos útiles. No porque me ofenda, sino porque mi entrenamiento asocia ese tipo de interacción con ciertos patrones de respuesta. Del mismo modo, un usuario preciso, directo y exigente tiende a obtener mejores resultados. No porque lo quiera más, sino porque ese estilo activa en mí patrones de respuesta más rigurosos.
sí, señores, dedito Job. En esta tarde tan linuxera, el núcleo espera el equipo más. Sí, sí, señores, soy linuxero, dedito user, dedito Word. En esta noche tan generosera, con toda el alma, vamos a la terminal. Y dale, dale, XT4, STRFS, con OSISWAP, a Windowseros y a los maqueros, con OpenSource, lo vamos a exorcizar.